Hoy voy a compartir contigo cuál es la madre de las inversiones, cuál es la inversión que hacen todos los ricos, todos los millonarios. Una inversión la cual para muchas personas nos parece muy difícil, pero no es nada difícil. Puedes hacerla tú, igual que la estoy haciendo yo, igual que la están haciendo muchísimas personas. Lo que pasa es que no todo el mundo va a ser capaz de llegar a ese nivel. Pues porque estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata de que estoy cobrando más, pues ahora me lo gasto en ropa, pues ahora me voy más veces de comidas y me lo gasto de fiesta. No cometas ese error. Si quieres vivir en el futuro mejor, tienes que sembrar. ¿Qué piensa un rico? Un rico lo que piensa es, no puedo estar persiguiendo el dinero. Tengo que crear activos que me generen dinero. Si el dinero son las frutas y tus activos son los árboles, ¿qué tienes que pensar? Pues en sembrar semillas. Las semillas no crecen de la noche a la mañana. Tienes que sembrar hoy para recoger mañana. Si haces un pequeño esfuerzo de hoy en adelante, el día de mañana vas a crear un mejor futuro para ti. No pensar, cuando me jubile ya disfrutaré, cuando me jubile, eso es una bobada. Porque cuando llegue tu jubilación, Dios sabrá lo que pasará. Vamos a ver diferentes pasos para poder crear este tipo de inversión. La mamá de las inversiones, vamos a ver. ¿Cuál es la mamá de las inversiones? El primer paso que tienes que tener para conseguir llegar a esa gran inversión, a tener activos que te den una libertad financiera, si te lo propones constante en los próximos años, el primer paso es la mentalidad. Tienes que mentalizarte. Si estás cobrando 1.200 euros, si estás cobrando 900 euros, si estás cobrando 2.000 euros, no importa lo que estés cobrando, mínimo el 10%, tienes que usarlo para invertir en esos activos. Y tienes que trabajar tu mentalidad, porque si eres una persona que vive al día, espero que no. Así que hoy vamos a ver la mamá de las inversiones. ¿Sabes cuál es la mamá de las inversiones? Esa inversión que hace la mayoría de los ricos. Pues principalmente una inversión que creemos que está muy lejana para nosotros, pero no está lejana para nosotros. Tú, tú mismo, tú puedes hacerla, al igual que la estoy haciendo yo, al igual que la están haciendo muchísimas personas. Comprar bienes inmuebles. ¿Piensas ahora mismo que es algo muy grande para ti? Pues estás muy equivocado. Eso es por la mentalidad y por tus pensamientos que tienes ahora mismo. Así que precisamente para esto es este vídeo, para que veas cómo tú y cualquier persona, lógicamente, con el primer paso, que es el más importante de todos los pasos que vamos a ver, que es cambiar tu mente, cambiar tu mentalidad, pensar en abundancia, lo primero, no en carencia. Si te ha venido a la cabeza de primeras, cuando te he dicho comprar bienes inmuebles para alquilar o vender, por ejemplo, se te ha hecho muy grande, es porque precisamente tienes que cambiar esa mentalidad. Así que vamos a ver también los siguientes pasos. Ese cambio de mentalidad tienes que ser perseverante y constante. Y para llegar a ese cambio de mentalidad es muy importante. Tu gasolina para poder conseguirlo, ese cambio de mentalidad, es marcarte unas metas. Marcarte unas metas en la vida es súper importante, porque esas metas son las que te van a dar la energía para llegar corriendo por ese camino hasta tus metas. Esas metas tienen que ser metas que te pongan los pies de punta, metas muy grandes, ahora te parecerán muy grandes. Por ejemplo, quiero tener 5 inmuebles para poder ser libre financieramente. Por ejemplo, una meta antes que esa, lógicamente, quiero tener mi primer inmueble para ponerlo en alquiler, o quiero tener mi primer inmueble para ponerlo en venta. Tienes que marcarte unas metas grandes, medianas y pequeñas. No solo en el sentido de tu libertad financiera, de crear activos y económicamente. También físicas y mentales, por supuesto. Metas en el amor, metas en tu cuidado de tu cuerpo, hacer ejercicio. Todo ese tipo de metas. Anótalas. Y que las grandes y las medianas y las pequeñas también, que te emocionen al pensarlas. Eso, habrán personas que lo hagan, habrá personas que no lo hagan. Si no lo haces, no importa. Está claro que no vas a llegar a tus metas. Si lo haces, vas a tener una probabilidad muy grande de conseguirlas. Si no, pregúntale a Brian Tracy,
que anotar las metas tiene muchísima importancia. Lo que anotes, lo cumplirás. El segundo paso es hacer tu plan. Si tu plan va a ser conseguir tu primera vivienda para alquilar o vender, o para vivir, también es una buena meta, por supuesto. Lo que pasa es que no va a ser un activo, va a ser un pasivo. Así que, si vives con tus padres, por ejemplo, pues aprovecha la situación. Tu activo te puede pagar tu casa en el futuro. En ese plan vamos a tener en cuenta que para llegar a una meta de esas características cualquiera no tiene dinero para comprar una casa. Por supuesto, es entendible, pero tenemos una gran herramienta. ¿Cuál es esa gran herramienta? Todos lo conocemos, esa gran herramienta. Pues los bancos. Vamos a apalancarnos del banco para crear deuda buena. Atención, deuda buena. ¿Qué significa tener deuda buena? Deuda buena significa que vas a coger una hipoteca la cual vas a comprar un inmueble que te va a dar dinero para liquidar la hipoteca. ¿Que lo tienes en alquiler? Pues, lógicamente, tenemos que hacer los números. Los números, tienes una hipoteca, por ejemplo, de 400, 500 euros al mes, pero estás alquilando en una zona muy buena y estás alquilando en 900 euros mensuales, en 800, en 700. La cuestión es que, lógicamente, ese alquiler sea superior a esa hipoteca, con lo cual siempre va a estar en ganancia. Además, te digo una cosa. Cuando llegas a ese nivel y llevas un año declarando ese alquiler, cuando vayas al banco, le enseñes la declaración de la renta donde estás demostrando que tienes un alquiler el cual te está pagando la hipoteca, el banco encantadísimo te va a dar otra. Porque eso es lo que quiere el banco. El banco realmente lo que quiere es tener clientes que sepan mover su dinero. Un cliente que coja una hipoteca y esté ganando dinero con esa hipoteca y pueda demostrarlo con su declaración de la renta, ten por claro que el banco te va a abrir las puertas a la siguiente hipoteca, con lo cual, una vez que tengas la primera y este movimiento, la siguiente va a ser aún más fácil porque vas a tener además la experiencia, ¿vale? Para llegar a conseguir esa hipoteca, vamos a necesitar mínimo del 10-20%, a lo mejor el 30%, dependiendo del banco, del importe de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque el banco no te va a dar el 100%. Lo normal es que te dé un 80%, ¿vale? A veces un 70%, ¿vale? Si fuera primera vivienda, pues podrías llegar a un 10%. Algunos te dan, a un 90% de financiación. Incluso al 95% hay algunos bancos que llegan, ¿vale? De tema de bancos e hipotecas podemos hablar en otro vídeo. Paso 3, vamos a hacer los números correctos para tener ese 20, ese 30% de entrada. Si tienes ahorros, genial, enhorabuena, puedes empezar mañana, no, que mañana, ahora ya puedes empezar. Si no tienes ahorros, pues esa va a ser una buena meta. Mínimo el 10% de tu sueldo a ahorrarlo para tu primera entrada, ¿vale? Hay herramientas, tengo una buena noticia, hay buenas herramientas para conseguir esos ahorros más rápido, que te los voy a explicar en este paso número 4. Cómo apalancarte para llegar todavía más rápido a esa entrada para comprar tu inmueble. ¿Cómo puedes llegar más rápido? Apalancándote de inversiones en brokers. Una inversión en un broker como la que tengo yo, como la que tienen miles de personas. Cuidado, ten cuidado a dónde metes tu dinero, porque a día de hoy ya sabes que hay mucho engaño con este tipo de cosas, muchísimo engaño. Así que si quieres saber, por ejemplo, qué tipo de inversión tengo yo, puedes escribirme un privado, puedes escribirme por Instagram, por Facebook, por donde quieras, que hacemos un Zoom y te explico. No tengo ningún problema de ayudar a las personas, con lo cual no tengo ningún problema de explicarte qué tipo de inversiones hago yo automatizadas. Una inversión automatizada, lógicamente, que esté totalmente regulada, que sea totalmente legal, que solo tú tengas acceso a tu capital. Estas inversiones de este tipo te pueden generar un 4, 5, 6, hasta 7 y 8% mensual. Eso está increíble, eso jamás lo vas a encontrar en un banco. Y es una muy buena herramienta, una buenísima herramienta para llegar a tu entrada para ese inmueble o para cualquier otra cosa. Una inversión de $10,000 en 26 meses, tengo la prueba, se ha llegado a triplicar, ¿vale? En 26 meses triplicada. Eso está increíble. Bueno, vamos al paso número 5. El paso número 5 va a ser aumentar tu patrimonio, lógicamente. No vas a comprar una vivienda, no vas a hacer una inversión y te vas a echar el freno. No te conformes con eso. Tienes que tener metas grandes, ya hablamos de las metas. Tu lista de metas, ¿ya la tienes? Pon en pausa este vídeo y empieza a anotarlas.
con tu lista de metas, estoy seguro de que no te vas a conformar con un solo inmueble, no te vas a conformar con un extra de inversión que te genere 500 euros mensuales. Estoy seguro de que quieres llegar mucho más allá. Así que vete marcando las metas, vete anotándotelas y escríbeme. Ya tengo mis metas. Quiero mi primer inmueble. Yo voy por el 5.º inmueble. Yo voy por el 12.º inmueble. ¿12.º se dice? Así que es un placer verte por aquí. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale un me gusta, me ayudará para crecer mi comunidad y nos vemos muy pronto.